Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Hoy es el tiempo, la nueva dispensación. Hoy es el tiempo, tenemos nueva posición. Hoy es el tiempo, la promesa se cumplió. Hoy es el tiempo, disfrutando de mi herencia estoy. Tú y yo agradamos a Dios, hablamos con locura, conocemos la verdad. Somos una nueva creación, hablamos de transformación. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Estoy sobreedificando, es el evangelio de verdad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. El Dios vivo en medio nuestro, tengo plena seguridad. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada porque soy uno contigo. Contigo. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia,
gracia que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Porque soy uno contigo. Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre el postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Bienvenidos, dioses, preciosa amada del Dios vivo. Bienvenido a la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde está el juez de todos, el Dios vivo, el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino en la mente, disfrutando de todas las glorias y la herencia que el Dios vivo ha dejado para nosotros. Hoy los mejores tiempos de la historia, los mejores días, el mejor conocimiento, porque el Evangelio dice que vamos de gloria en gloria. Y así es como vamos, de gloria en gloria, de poder en poder, de conocimiento en conocimiento, ejerciendo el gobierno de Dios en la tierra. Así es que hoy vamos a tener un tema maravilloso. Sé que lo van a disfrutar, pero antes de eso vamos a pasar a oír un clip que es sumamente interesante. Así es que dioses preciosos, preciosa amada, siga disfrutando las abundantes riquezas del Dios vivo. Bueno, pues vamos ahora con el tema una raza especial sobre la faz de la tierra.
Usted sabe que Salomón, el hombre más sabio de la tierra, digo, debajo del cielo, el hombre que tuvo la sabiduría más grande debajo del cielo, que descubría los secretos de las personas. ¿Te recuerdas cuando aquellas dos madres le llevaron el hijo y él dijo, ¿de quién es hijo? Y entonces, es mi hijo. Y entonces la otra mujer, no, es mi hijo. Y ahí vino la sabiduría de Salomón y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a partirlo por la mitad y cogen cada... Y la verdadera madre dijo, no, dáselo a ella. Esta es la verdadera madre. Porque la verdadera madre busca la vida del hijo. Pues él anticipó que venía una raza, son unas mentes, son unos espíritus, porque mente y espíritu es sinónimo. Entonces, pero él contempló esto. Joel también dijo, y en aquellos días, cuando venga el Señor, en la última etapa de la película, habrá un pueblo como jamás hubo sobre la faz de la tierra. Y entonces, el apóstol Pablo habló también de la falsa ciencia, dando a entender que había una ciencia verdadera. Esa ciencia verdadera se iba a reflejar en un conocimiento donde esa super raza, no hablando de los niños, ahora está hablando de nosotros, que somos otra super raza, venía y en sus mentes anhelaban esa ciencia. Fíjate lo que dijo Salomón de la mente, del corazón. Vamos a ver Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? En la mente. ¿Dónde están los pensamientos? Entonces, cuando dice corazón, ¿está hablando de este que pompea sangre? No, porque estamos hablando de pensamiento. Y los pensamientos no están aquí, en este corazón. Están en este corazón, en la mente. Diga mi mente. ¿Y qué dijo Pablo? Que con la mente le servimos ¿a quién? ¿A Dios? ¿Con la mente? No con las manos, ni con los pies. O sea, arrodillado. Si la mente no está en uso, no le está sirviendo a Dios. Aunque estés caminando de rodillas, aunque estés sin comer, aunque estés sacrificándote, dándote por mi culpa, por un alambrito de púa, piedritas en los zapatos. No, mira, diga la mente. Entonces Salomón ya venía anticipando que el hombre es, mira lo que dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es que. ¿Tal es que? Y la razón que... Bueno, ya esto tiene muy poco que explicar, se explica solo. Dice que Salomón tenía un conocimiento, una sabiduría, y era la mejor, pero esta sabiduría estaba debajo del sol, y que venía una sabiduría superior, una sabiduría mejor. Cuando termina la carne, comienza la sabiduría del Espíritu. Cuando termina lo terrenal, comienza lo celestial. ¿Cuándo iba a ser esto? En la transformación. O sea, la misma palabra dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Conforme a lo que está escrito, la transformación era eso, que venía una sabiduría superior. Y esta sabiduría es la sabiduría del Espíritu, la que ahora nosotros estamos compartiendo, la que nosotros en unidad tenemos. Por eso tenemos la unidad del Espíritu, la unidad de la enseñanza. Así pues, vamos a dar paso a la siembra, porque esto tal vez también es bien importante para nuestra prosperidad, para el ministerio en sí de la transformación. O sea, es un beneficio para todos. La siembra está en Romanos, en el capítulo 8, verso del 11 al 13, y dice así:
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. El espíritu es una enseñanza, el espíritu es un conocimiento, del conocimiento que nosotros estamos hablando. Así que esta doctrina tiene la potestad o tiene el poder de levantar de los muertos a alguien y resucitarle. Continúa diciendo el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque esta sabiduría, esta doctrina que recibimos no viene de carne alguna, sino viene del Espíritu. Por lo tanto, nosotros somos deudores al Espíritu. Pablo era deudor y también llevó el Evangelio a todas partes, pero era el Evangelio que era para la carne. De hecho, a Cristo se le dio potestad sobre la carne. Ahora nosotros somos deudores a los espíritus, porque es una doctrina espiritual. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Fíjese que con el conocimiento del Espíritu, con el Evangelio, con la doctrina del Espíritu, se hace morir el conocimiento de la carne. Y hacerlo morir es que ya no nos funciona a nosotros esa sabiduría. Esa sabiduría no es ya para nosotros. Nosotros tenemos ahora el conocimiento del Espíritu. Nosotros tenemos la sabiduría celestial. Tenemos la mejor doctrina. Así pues, nosotros sembramos para que esta palabra del Espíritu llegue a todos los espíritus y reciban lo que conforme a lo que está escrito está prometido, la vida eterna, el reino de Dios. Así sembremos pues con gozo y asimismo también vamos a cosechar. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso, he entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia, me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación.
Bueno, bendecidos, tenemos un tema muy, pero muy importante, como lo han sido todos los que se han compartido a través de este púlpito, de la boca de Emilio Gramajo, quien es el que Dios ha puesto para transmitir esta sabiduría. Y ahora tenemos lo que es el conocimiento de la vida eterna. El tema de esta enseñanza es la vida eterna. Sin los ojos del entendimiento alumbrados, la vida eterna se entendió de muchas maneras y de muchas formas, más por muchas películas. Y así fue como corrió la ignorancia en todas las mentes. Porque se dieron películas que con esta carne se iba a vivir eternamente y en aquellos paisajes de... Bueno, fue un sinfín de formas y de maneras que se presentó la vida eterna. Sin embargo, ni una se acercó a la realidad de lo que Dios tenía escrito. ¿Por qué? Porque la Biblia realmente ya tiene miles de años de estar escrita. Sin embargo, las películas acaban de salir en cuanto al tiempo que tiene lo que está escrito. Y sin embargo, aquí en lo que está escrito es donde está la verdad de Dios, para que conozcamos cómo en realidad es la vida eterna. La vida eterna y el reino de Dios es lo mismo. Porque para el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y una vida nueva también tiene un conocimiento nuevo y diferente. Para ser una nueva criatura, una nueva creación, trae también su propia sabiduría y su propia enseñanza. Pero esto lo tenemos que ver conforme a lo que está escrito. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que lo que nace de la carne y un día termina. Pero lo que es nacido del Espíritu, nace del Espíritu, y esto es eternamente. Esto no se había entendido de esta manera como nosotros lo estamos explicando. Esto se conoció a través del seguimiento que nosotros tenemos de una doctrina, que comenzamos entendiendo lo que es la vida de Jesús de Nazaret, lo que es el conocimiento de Jesús de Nazaret. Entonces, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la vida eterna es de lo que estamos hablando. Que vamos a conocer entonces cuál es la vida eterna. Ahora vamos a leer Juan 17, del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuál era el propósito? Que le diera la vida eterna. Y dice en el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y adicionalmente, a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios como el único Dios verdadero, y que mandó a Jesucristo a que comenzara el camino para llegar al conocimiento de la vida eterna. Ahora dice el 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién está hablando? Jesucristo, porque dice que lo ha enviado a la tierra, y la obra que le dijo o que le dio que hiciera, la ha terminado. Quiere decir que entonces, si termina el trabajo, termina la obra, también Él desaparece. Por eso Él mismo dice: a mí ya no me veréis más. Cuando tengan el conocimiento de la vida eterna, entonces van a conocer al único y sabio Dios. ¿Está bien clarito? Ese era el propósito. El 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjese, cuando Jesús dice que Él glorifica al Padre, para que después el Padre lo glorifique a Él, ¿qué es lo que quiere decir Jesucristo en estas palabras? Que Él va a hablar, que viene en nombre de Dios, que Él es hijo de Dios, y esto hasta le costó la vida. Porque le dice a los fariseos: ¿por cuál de las obras me apedreáis? Por buena obra no te apedreamos, sino por una blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Entonces quiere decir que Él glorificar al Padre le costó ir a la cruz. Pero cuando viniera la transformación, el evangelio, la doctrina del Espíritu, entonces Dios mismo iba a dar testimonio ¿de quién? Del Hijo. Yo lo mandé, Él era el principio, Él era el camino. Él murió en una cruz, resucitó al tercer día. Posteriormente llamó a Pablo, le dio la doctrina, Pablo la predicó y vino por segunda vez. ¿A qué venía por segunda vez? A salvar a los que le esperaban. ¿Cómo lo salvó? Por medio de una información que no todos recibieron. Por eso fuimos pocos los que fuimos transformados, fuimos pocos los escogidos, fuimos pocos los que teníamos aceite en las lámparas para poder reconocer lo que era la doctrina de la transformación y ahora tener el conocimiento del único y sabio Dios. O sea, los que estamos en la transformación y entendemos esto, somos pocos. Era lo que decía Jesucristo: hombre, manada pequeña. Esto está bien sencillo de entender para los que tenemos los ojos del entendimiento alumbrados en esta sabiduría. Entonces ahora ya conocemos. Esto estaba codificado, porque como les decía, esta Biblia fue escrita, pero a Dios, el único y sabio Dios, le plació enseñar esto a través de un proceso. Y en Juan capítulo 3 estaba. Vamos a regresar nuevamente a Juan
3, ahora del 16 al 21. Entonces ya sabemos ahora qué es la vida eterna. Es una doctrina, es una sabiduría, lo recibe un grupo pequeño de escogidos, porque ya Dios los identifica de otra forma, de otra doctrina. Que lo dijo Jesús de Nazaret, era alguien que nacía de nuevo, y no nacía volviendo al vientre de una madre, no, nacía a través de un espíritu, de una doctrina, de un conocimiento, de una sabiduría, de un evangelio. Y eso es lo que ahora nosotros vemos. Y ahora entendemos esto que vamos a leer más que a todo color. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Que tenga la doctrina de la vida eterna, que tenga la doctrina del Espíritu, que tenga la doctrina de los herederos. Eso es lo que iba a recibir como beneficio de creer que este que vino y fue crucificado y resucitó al tercer día, era enviado por Él, que es lo que leímos allá en Juan 17. Entonces dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que nosotros encontramos una salvación cuando salimos del evangelio que era para la carne, de la doctrina carnal, porque ahí había muerte. Entonces fuimos salvados, fuimos salvos, y ahora estamos en una salvación eterna, que es lo que dice aquí, porque entendemos cómo fue ese propósito. Entonces dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se recuerda la enseñanza? La fe que condenó al mundo. O sea que al creer hay un beneficio, y al no creer hay muerte. Así lo hizo Dios, y así es. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice que vino la luz, y ellos amaron más las tinieblas, porque ellos no conocen ni siquiera qué son las tinieblas. Ellos, cuando les hablan de tinieblas, ellos piensan en oscuridad, en miedo, y todo lo que producía la doctrina carnal. Sin embargo, cuando habla de tinieblas es ignorancia, y nosotros salimos de ignorancia a una sabiduría. Yo recuerdo que Jesucristo, hombre, en una entrevista que le hicieron en Miami, le dijo la persona, una señorita que lo entrevistó, y si usted es Jesucristo, ¿por qué no hace milagros?, le dijo. Y él le contestó sabiamente: los milagros no es una garantía que la gente crea, le dijo. Jesús hizo milagros y lo mataron. Ahora yo, le dijo, hago el milagro más grande de toda la historia: convierto la ignorancia en sabiduría. Es lo que ahora estamos viendo. La transformación comenzó con él. Él comenzó a hacer un anuncio de una doctrina que era la que dijo ahí, la que no tenía Salomón. Él tenía una doctrina muy buena, pero no era la que Dios quería para sus elegidos. La que Él quería para sus elegidos es la que nosotros ahora tenemos como herederos. Entonces continuamos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, nosotros reconocemos esta doctrina y no tenemos temor a nada. De hecho, no podemos ni tener miedo ni temor, porque eso estaba en la carne. Nosotros aquí vamos con una certeza, una seguridad, confiando en el único y sabio Dios. Aunque al principio habían desconfianzas, porque esto no se veía muy clarito.
Ahora es que caminamos ya confiados y nos sentimos realizados, nos sentimos felices de tener una doctrina que sabemos que es dada de parte de Dios, porque conforme a lo que está escrito, tiene el único respaldo. De la misma manera. Vamos entonces a ir rápidamente a primera carta a los Corintios 4:5. Y ahora entendemos estas cosas perfectamente. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Era cuando viniera el Señor, porque antes se juzgaba. Pero ¿con qué se iba a juzgar? Si no existía la doctrina del Espíritu, no existía la sabiduría celestial. Pero cuando viniera el Señor, es lo que ahora nosotros estamos viendo bien clarito. O sea que esa luz nos lleva a tener un alumbramiento. Por eso dice, los ojos del entendimiento alumbrados al conocimiento de la verdad. Es bien sencillo. Y aparte de sencillo, bien hermoso. Esto es precioso. Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Y dice así: conociendo nosotros de la forma en que era el camino, vamos a entender perfectamente lo que aquí Pablo escribe. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, en el único sabio Dios, que es el Padre de todos, por todos y en todos. Ahora no hay exclusividad de hijo. Todos somos hijos. Ahora nosotros, en el conocimiento del Espíritu, entendemos que somos hermanos de Jesucristo. Por eso hay un verso en Romanos capítulo 8, donde dice que nosotros vamos a ser coherederos juntamente con Él, porque Él es el primogénito entre muchos, que dice, hermanos. O sea, Él es cierto, fue el primer hijo, pero después aparecimos muchos hijos. O sea, muchos hermanos también, y en cuenta Él. Por eso dice, para que seamos coherederos juntamente con Él. Lo que Él recibió, recibimos nosotros. ¿Por qué? Por la misma doctrina, por la misma sabiduría. Y este es el beneficio que ahora nosotros vemos y tenemos. Así pues, vamos a terminar con Efesios capítulo 4, verso del 17 al 24. Y ya, en pie, ya caminando por las naciones, el evangelio del Espíritu, el evangelio de la transformación, o sea, la sabiduría predestinada, la sabiduría celestial, entonces podemos entender nosotros perfectamente esto. Y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí estaba hablando Pablo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Porque Pablo estaba hablando en el tiempo que habían gentiles, y si habían gentiles, había carne. Ahora, ha oído, y yo sé que sí,
un versículo que dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Cuando estaba Jesucristo hombre en el tiempo de la gracia, Él decía que nosotros llamáramos las cosas que no son como si fuesen. Eso era una locura. Y nosotros, por todos, éramos vistos como mentirosos. Y eso era un sufrimiento. Decir que nosotros éramos dioses en el tiempo de la carne, no había evangelio que nos respaldara. Decir que nosotros éramos ricos sin un centavo en la bolsa, no sabía de qué riquezas estaba hablando. Entonces, eso era sufrir con Él. Pero si dice que nosotros, si sufrimos con Él, reinaremos con Él, ahora, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros confesamos no es llamar las cosas que no son como si fuesen, sino es llamar las cosas que son, y tenemos la Biblia como respaldo de que somos herederos de esa sabiduría. Así pues, piensen en todas las naciones, ¿estamos reinando con Él? Claro que sí, si lo que nosotros predicamos está escrito, si lo que nosotros predicamos es lo que Dios nos había prometido, lo que Dios nos había ofrecido. Que otros no lo entendieron, ese será su problema, pero nosotros hemos creído y ahora tenemos la herencia, ahora estamos disfrutando de esos beneficios. ¿Estará bueno o no? Dijo. Bueno, continuemos porque ya nos faltan 2, 3 versos y estos son los más importantes. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Muchos no entendieron la verdad. Ahora dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está el viejo hombre? Con un evangelio de mentira, con un evangelio de engaño, imponiendo manos de rodillas. ¿Se recuerda que ese fue el clip que vimos? Que no era servirle a Dios como ellos lo hacen, sino servirle a Dios es como lo estamos haciendo ahora nosotros, sacando a la gente de la ignorancia y llevándola a la luz. Aunque dice que amaron más las tinieblas que la luz, pero nosotros seguimos haciendo lo nuestro, porque los que son de Él, de que van a venir, tienen que venir. De que son. Por eso decía Jesús de Nazaret, regocíjense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿De qué estamos hablando? De la vida eterna. Ahí estamos, en eso, en ese evangelio, en esa doctrina. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu ¿de qué? La transformación. Transformamos la mente. Eso estamos haciendo nosotros. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Es eso lo que nosotros tenemos? Claro. Lo acabamos de leer conforme a lo que está escrito y conforme al respaldo de la historia. Hubo un Jesús de Nazaret que murió hace 2000 años en una cruz y resucitó al tercer día. Sí, Señor. Le dio un evangelio, el cual Pablo predicó, que era el evangelio a los gentiles. También es cierto. Conocimos la venida segunda de Jesucristo, que traía 40 años de gracia para sacar a los escogidos a una transformación. También lo conocimos y damos testimonio de que fue bueno. Y ahora estamos en la transformación, en el nuevo hombre que nació como Jesús de Nazaret se lo quiso explicar a Nicodemo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fue para mí un privilegio estar con los nacidos del Espíritu.
y yo también me declaro un Dios. Así, un saludo a todos los dioses en todas las naciones. Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder.